Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros hoy y siempre. Amén. Qué lindo es escuchar los textos de Hechos, el de 1 Corintios, donde enmarca los dones, y también de entender que en el Evangelio de Juan Jesús es el que envía y da el Espíritu Santo a todos nosotros. Y en el texto de Hechos es muy importante porque es uno de los primeros textos de relatos de cómo pasó el Pentecostés y de lo que pasó allí. Y es muy importante porque es el primer impulso evangelizador que tiene el cristianismo en la humanidad, que es cuando, porque era la fiesta de las cabañas de los judíos, donde los judíos todos se juntaban, venían de varios lugares y muchos judíos sabían hablar el hebreo o el arameo en las palabras de las liturgias de celebración en la sinagoga nomás, pero en el vernáculo, en el día a día, usaban las lenguas de donde vivían. Entonces ellos venían para celebrar la fiesta con los rabinos o los sacerdotes para hablar las palabras litúrgicas, pero no sabían hablarse entre ellos, porque eran de naciones y lugares totalmente distintos. Y en el Pentecostés los discípulos empiezan a hablar en lenguas, pero no en lenguas como uno ve ahora por los videitos de YouTube, que la gente dice cosas que no se entienden. Hablaban cada uno en lengua distinta y la gente que estaba lo entendía en su lengua, en su idioma. Entonces, ese fue el milagro de Pentecostés, que todos entendieron el mensaje del Evangelio, cada uno en su idioma que hablaba. No es que los discípulos empezaron a hacer cosas que no tienen sentido, sino que hablaban de acuerdo con la lengua como uno lo recibía. Entonces empezaban a hablar en español, falaban en portugués también, auch in Deutsch, en English too, y otras lenguas también. Entonces no es que hablaban palabras que la gente no entendía. Y eso es muy interesante porque el fenómeno pentecostal que nosotros conocemos hoy, cuando escuchamos hablar en lenguas, no se entiende lo que hablan. Y eso no tiene que ver con hechos, no tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con otras experiencias religiosas que tienen que ver con manifestaciones de vivencias religiosas que no tienen que ver con el cristianismo, tienen que ver con otros fenómenos religiosos que están presentes en otras religiones también, pero no son cristianos, son fenómenos humanos que la gente entra en trance y habla de forma que no se entienda. Eso no tiene que ver con el Espíritu Santo, ni tiene que ver con Jesús, ni tiene que ver con Dios, tiene que ver con otras formas de experimentar la relación con lo sagrado que tienen los pueblos originarios. Aquí en América toman algunas sustancias y hacen algo muy parecido. Los pueblos afroamericanos tienen sus celebraciones religiosas, en donde también tienen expresiones parecidas y hablan en idiomas que no se puede entender y no se puede conocer. Algunos hablan en idiomas de los ancestros, que son idiomas africanos que la gente acá no entiende, pero alguien sí entiende y puede interpretar lo que dice. Pero no es un fenómeno cristiano, es un fenómeno que viene de otras experiencias religiosas. Que se entienda eso como una lengua o hablar en lenguas es muy distinto de lo que dice el Hecho de los Apóstoles, que es el hablar en idiomas que la gente entiende, ¿no? Entonces eso es muy... Y en Corintios hay marca que, bueno, el Espíritu de Dios nos da dones distintos, nos da dones que nos encamina para... uno dice para hablar en lenguas y el otro dice para interpretar lo que se habló, porque si no, no tiene sentido. Si nadie sabe lo que habló,
¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve? Entonces, hay varios dones distintos que Dios nos encarga, nos llama, nos capacita para que nosotros seamos a partir de allí entonces los que seamos los que llevemos la palabra de Dios a otras personas y a otros lugares. Y es muy interesante pensar que cómo hay desviaciones en cuanto a los dones que Dios nos da, ¿no? Porque hay gente que dice que bueno, tienen dones de profecía y empieza a decir, mirá que en tu vida va a pasar tal cosa, te va a pasar. No es la profecía del Antiguo Testamento. Los profetas lo que hacían eran denuncias sociales, económicas y políticas. Hacían denuncias en cuanto a los mandos y desmandos de los reyes que hacían las macanas que hacían. Entonces decía, para un rato, no es tan así que Dios te diga que puedes hacer todo, sino que vas a recibir una crítica que también viene a partir de la palabra de Dios, que el cuidado con los seres humanos, el cuidado con la vida, el cuidado con la dignidad y todo lo demás. Entonces los profetas lo enmarcaban por ahí. Entonces el don de la profecía no es el don de tirar unas cartas y decirle que te va a pasar bien o mal de tu vida. Eso tiene que ver de nuevo con otra historia, ¿no? Y hay algunos en el cristianismo que se arrogan el rol de ser profetas y empiezan a decir cosas que no tienen que ver ni con Dios ni con una perspectiva comunitaria, nada. Dicen cosas que tienen que ver con su interpretación humana y egocéntrica de la vida y hacen desastre con eso. Incluso hay gente que dice que es profeta y hace mucho daño porque maneja a los otros con el miedo. Entonces con el miedo dice, mira que si vos no me haces caso te va a pasar tal cosa, diciendo, opa, mira el profeta me está... Hay otros que se hacen llamar de apóstoles ahora, son los apóstoles que son los que estuvieron con Cristo o que siguieron con Cristo, pero los apóstoles de hoy no tienen nada que ver con eso. Entonces tampoco. Entonces es muy complejo de entender cómo el cristianismo ha perdido el sentido básico de la comprensión del texto. O sea, si nosotros leemos el texto de Hechos bien claro, no dice que cada uno hablaba en lenguas que no se entendían, dice que cada uno hablaba en lenguas que las personas entendían y comprendían lo que era el mensaje. Eso es lo importante. De los dones también, que cada uno tiene sus dones, pero la profecía tiene que ver con las profecías de curar a los enfermos. ¿Quién dice que un médico no tiene don de Dios? Estudiar medicina, aprender todo eso de curar a los enfermos tiene que ver con un don que Dios le da. No es que viene solo, pero no es que el curar a los enfermos es un don que se hace por los pastores, los profetas, no, viene para quien estudia, que sabe hacer las cosas y lo hace bien, porque si no, si fuera así, si Dios realmente le dijera a uno que pudiera curar todos los enfermos, cerrarían todos los sanatorios, no existiría hospital. ¿Para qué tenemos hospital? ¿Para qué tenemos sanatorio? Porque sería muy fácil de venir a poner la mano por arriba y decir amén, aleluya, Dios te sanó y salir de acá. Y no es así. Porque si no, es contradictorio. Entonces, ¿por qué vamos al hospital? No, vamos al pastor ese que cura y ya está. Yo sé que en mi familia, nosotros cuando tuvimos un caso de mi hermano que tenía una enfermedad que no lograban encontrarla cuando era chico, y mi mamá fue y llevó a unos curas sanadores y perdieron plata y tiempo, porque cuando fueron al especialista que le dio en la tecla, era una dieta tipo celíaco, que tenía que no comer harina, no comer tal cosa, curó la enfermedad. Estuvieron 2 años dando vueltas por eso. Hasta que encontraron, pero en ninguno de los curanderos, ninguno de los otros pudo hacer nada, porque no era un tema científico de alguien que estudia y está vocacionado para eso. No hay otra historia. Entonces, no podemos estar diciendo, bueno, pero Dios todo lo puede, sí, pero Dios tampoco es tonto.
no va a vocacionar a la gente para estudiar medicina, estudiar toda la ciencia, o vocacionar a la gente para la investigación científica, y le va a dar a un tipo que es semi-analfabeto la posibilidad de curar todas las enfermedades. Entonces no es esa la lógica. Entonces, la lógica es que tengamos una comprensión básica del texto, pero como mucha gente dentro del ámbito religioso hoy, como estamos más o menos como en la época de la Reforma, que la gente no leía la Biblia, escuchaba lo que se decía acerca de la Biblia. Entonces Lutero lo que hizo fue traducir la Biblia al idioma que la gente pudiera leer, para que la gente leyera y tuviera comprensión del texto. Hoy la gente no lee la Biblia, incluso hay una broma, ¿no? de que una persona que en Misiones tenía la Biblia a la vuelta así, y estaba predicando. Entonces un miembro de la iglesia le dijo: mirá, pastor, usted tiene la Biblia a la vuelta. Dijo: no importa, para quien sabe leer, no importa cómo está. Era una persona que, y muchos, hoy hay muchos pastores que no saben leer y predican lo que escuchan, y la gente que escucha lo que predicó, y a veces no tiene que ver con lo que está en las palabras. Tampoco lo tiene que ser fundamentalista, es decir, que lo que está bien escrito ahí tiene que ser así, pero por lo menos interpretar un poco del texto y tener una idea. Entonces uno escucha cada barbaridad hoy dicha en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios, que no da para tomarlo tan así. Entonces, hoy por hoy, lo que nos llama el Pentecostés es de sabernos iluminados por el Espíritu Santo, sabernos que Dios nos da los dones y ponernos al servicio de la comunidad, cada uno con sus dones, ¿no? Entonces, para terminar, Lutero siempre decía que el buen zapatero, el zapatero cristiano, no es el que ponga cruces en los zapatos, sino el que cuando te haga un zapato, que cuando lo calce, pensás que está caminando en el cielo. De tan bueno que es el zapatero. Ese es un zapatero cristiano, no es el que pone cruces, no es el que te llena de cruces y versículos bíblicos, no. Es el que te hace el trabajo tan bien hecho que te sientas muy bien. Entonces, esa es la lógica que uno tiene que tener. Entonces, todo el trabajo, desde la limpieza de una casa, desde de la atención a un supermercado, desde todo, el maestro con los chicos no tienen que aprender que la persona es cristiana porque le recite el Padre Nuestro. Tienen que aprender que la persona es cristiana porque aprenden el amor de Cristo con esa persona. Entonces ahí está la diferencia, ¿entienden? Entonces el sentido no es que un médico es cristiano. Un médico es cristiano cuando atiende bien a sus pacientes y le ayuda a llegar a una mejora de vida, no cuando nosotros tenemos un caso hay cada barbaridad que un médico que es muy cristiano, y entonces le decía a la gente hace 2 años ahora con la vacuna, decía: no se vacunen porque eso tiene un chip que está puesto dentro de su cuerpo y que le va a denunciar. Delirio, pero era un médico. Entonces decía que en nombre de Dios la gente no se vacunara. Es muy loco, porque si Dios le da la vocación a la gente para que investigue y busque la cura para las cosas, no puede ser que no lo hagan. Entonces, ese es el pensamiento cristiano hoy. Necesita un poco más de comprensión de texto, un poco más de tranquilidad y de saber que Dios está con nosotros siempre, pero no es un Dios mágico, es un Dios que tiene que ver con procesos de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra realidad. Y hay cosas que nosotros los humanos hemos puesto en boca de Dios hace mucho tiempo que ahora tenemos que sacar, porque hay cosas que hemos dicho que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con la experiencia de la sociedad humana como humanidad, y que ve que ha cambiado la sociedad y ha mejorado en algunas cosas, y dice: no, eso como era antes no tiene que más ser, entonces hoy tiene que ser distinto. Entonces nos llama a ser de forma distinta cristianos y cristianas comprometidas en una realidad distinta a lo que era antes. Y la palabra que está en la Biblia, la palabra que es inspirada por Dios,
podemos ver allí pistas que nos da entonces para interpretar la realidad y también interpretarnos nosotros mismos como cristianos y cristianas. Y que ese Espíritu Santo, ese Pentecostés, nos dé esa posibilidad de encontrarnos como comunidad reunida y a partir de allí encontrarnos también reinterpretados por los dones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros al servicio de la comunidad. Amén.